si realmente atendemos ahí a la infancia, y hay veces a través de un recurso útil como puede ser un cuento sencillo, adaptado a papás y a mamás, educadores y profesionales, podemos evitar problemas de salud mental en etapas posteriores. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más a esta nueva entrevista. Hoy tengo el placer de entrevistar a Mercedes Bermejo. Hola, Mercedes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rafa. Bueno, Mercedes, muchas gracias por acceder a la entrevista. Un placer. Buscando información para presentarte, yo siempre me sorprendo mucho del currículum de según qué personas porque no sé si tenéis el don de la ubicuidad o qué, cómo os da tiempo a hacer tantísimas cosas, cosa que admiro y a la vez agradezco porque entiendo que bueno, has podido encontrar un huequecín para que tengamos esta entrevista, así que te lo agradezco mucho. Nada, un placer, Rafa. Además, también decir que la gran experiencia que tuvimos en Psicólogos Pozuelo de coincidir contigo, que además Sí. dejaste ahí una huella importante del gran trabajo que también hiciste. Y Ah, sí, bueno. sí, lo hablábamos mucho entre los compis. Así que nada, cuando me escribiste, pues para mí fue un placer el tomar contacto otra vez y saber cómo te va, que además sé que te va estupendamente en Asturias. Así que gracias a ti por la confianza y por la invitación. Sí, bueno, gracias por estas palabras. Los psicólogos de vez en cuando necesitamos también una palmadita en la espalda. Así que, bueno, te lo agradezco mucho, la verdad. Bueno, Mercedes, la idea es que hablemos, bueno, de lo que surja, pero en un principio es que hablemos de la editorial Sentir. Y antes de hablar de la editorial, para quien no te conozca, bueno, te voy a presentar. Bueno, Mercedes Bermejo es psicóloga. Corrígeme si hay algún dato que no esté bien o es incompleto, No, no ¿vale? te preocupes. Es fundadora de Psicólogos Pozuelo, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, fundadora y directora de la Escuela de Formación SUP, co-creadora de la terapia emocional sistémica y también, hasta donde yo sé, fundadora de la editorial Sentir, ¿no? Y más cosas, Sí, más pero bueno. cosas. Ya me está dando vergüenza, ya se me están subiendo los colores. Ya está bien. Vale. Bueno, esto no lo tenía apuntado en el guión, pero si quieres contarnos un poco, para la gente que no conozca la terapia emocional sistémica, ¿en qué consistiría? Pues mira, sí, te comento brevemente, Rafa. Gracias por el espacio, de verdad y de corazón, por visibilizar, ¿no? el proyecto de Sentir, que hablaremos seguro dentro de un ratito, y por visibilizar la profesión, la psicología, que es algo que tanto tú como yo amamos profundamente, ¿no? El trabajo y la labor que desarrollamos, que yo siempre digo, hago lo que me gusta, lo disfruto, estoy ayudando a gente y encima me pagan. O sea, es que más no se puede pedir, ¿no? Y luego también el hacer una psicología de calidad, en la que nos sintamos cómodos, ¿no? Muchos de nosotros y nosotras hemos recibido una formación de base cognitivo-conductual que aquí no estamos para criticar enfoque, Rafa. Y yo creo que es lo primero que tenemos que tener desde la profesión. Yo me acuerdo de una reunión con un cargo en la Consejería de Sanidad. Decían, ¿qué os pasa en la psicología? Que estáis constantemente peleados entre vosotros, de mi enfoque es mejor que el tuyo, de que si yo soy sanitario, de que si yo soy PIR, y al final os están comiendo el terreno desde otras profesiones, ¿no? Estamos viendo que hay mucho intrusismo, que está en toda la parte de las pseudociencias. Entonces, lo primero y por encima de todo, el dar valor a la psicología y en este caso también a la psicoterapia, que también es otra aventura a explicar, que es un poco extensa, pero que no está regulada en nuestro país y es uno de los movimientos que estamos haciendo también desde el Consejo General de la Psicología. ¿Y qué es esto de emocional y sistémica? Pues muchos de nosotros habíamos recibido esta formación de base sistémica porque no sabemos, como te pasa a ti, Rafa, yo no sé mirar a una familia en consulta o a una persona si no es desde esta perspectiva sistémica, que es como yo digo, aquí está nuestro paciente identificado, pero nosotros el foco lo vamos moviendo y no es lineal, no es causal, no es causa-efecto, sino que es circular. Entonces nosotros vemos todos los sistemas que rodean a nuestros pacientes y generamos esas hipótesis sistémicas.
Pero además la sistémica nos parecía que tenía una tendencia muy basada en lo observable, en lo medible, en la conducta, y nos faltaba toda esta parte humanista, que yo sé Ujú, también, Rafa, que tú compartes muchísimo, ¿no? ¿Cómo claro. podemos hablar de sistémica si no estamos hablando de las emociones? Es fundamental incorporar y que cada vez más las nuevas corrientes de psicología están reconociendo, es decir, que sabíamos que antiguamente nos basábamos en un aprendizaje animal básico, pero sabemos que el ser humano es mucho más complejo. Mm. ¿Ves? Hablando de animal, aparece el Sí, sí. animalito. Mira qué Aquí casualidad. es la primera aparición en el canal que hace Ah, Flynn. sí, bueno. Sí, ¿Y sí, sí, tiene sí. nombre? A ver. Flynn se llama. Flynn. Bueno, Sí, precioso. así que sí, Buenísimo. sí. Pues, como digo, no funcionamos los seres humanos como los animales, sino que es mucho más complejo y Mm, además es una realidad que hay una serie de gestiones humanas y emocionales que tenemos que conectar con ellas, ¿no? Y que hay mm, veces que hay esta tendencia social a la desconexión y sí, solamente, como yo explico siempre, trabajar la punta del iceberg, ¿no? Que es la conducta, que es eso que estamos viendo cuando debajo hay cogniciones, hay emociones, hay sí. sensaciones y todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, Mm, obviamente, explicar qué es la psicoterapia emocional sistémica, pues nos lleva a todo un experto, como hacemos en nuestra escuela y más en detalle, pero esto mm, sería un poco una síntesis, ¿no? Esta sí, fusión entre la sistémica y las corrientes humanistas. sí. Bueno, de hecho, claro, Editorial Sentir, ¿no? Ya pone el foco en la importancia de las emociones, que no sé, Mercedes, si está de acuerdo conmigo o no, pero yo recuerdo cuando estudié la carrera, las emociones es como el gran olvidado del plan de estudios. Que yo recuerde, hay una sola asignatura y nada más, cuando me parece como un asunto tan complejo, tan interesante y que influye tantísimo en nuestro comportamiento, que es una lástima que no se le dé la atención que merece, ¿no? Claro. Mm. Mm, De hecho, tienes toda la razón, Rafa. Yo, por ejemplo, en uno de mis libros, el de la danza de las emociones familiares, que ujú, hablamos de cómo los terapeutas también danzamos con la familia, ¿no? Somos parte de ese sistema familiar, ¿no? ujú, Cuando generamos esa interacción dentro de lo que es el marco de la psicoterapia. Entonces, le pedí el prólogo a uno de los pioneros, grandes pioneros, que ahora ya está jubilado, de la terapia familiar sistémica en España, Juan Luis Linares. Y él me ujú. decía, ¿no? Y ponía en el prólogo que había sido muy valiente a la hora de hablar de las emociones, ¿no? Porque muchos Bateson y muchos sistémicos habían hablado de ello como un proceso dormitivo, ¿no? Que no estaba reconocido, que no estaba validado, porque es difícil de medir. Yo, de hecho, ahora en Psicólogos Pozuelo tenemos una unidad de investigación. Yo estoy ahora mismo con el doctorado queriendo validar las emociones, queriendo Mm, reconocer, ¿no? Haciendo no solamente un análisis cuantitativo, sino que hay una parte cualitativa y los que nos dedicamos a enfoques más humanistas sabemos que lo que hacemos funciona y es efectivo y que a lo mejor no se puede medir con la precisión que se puede medir las matemáticas o un test psicotécnico o pruebas que están más estandarizadas, ¿no? Pero cuando estamos con pacientes tenemos que estar con ellos, con sus emociones, tenemos que conectar con ellos y muchas veces toda esta parte como más técnica o académica nos distancia, ¿no? Que siempre decimos que lo más importante en terapia es el vínculo terapéutico, porque mm. eso es lo que sana, ¿no? A través del vínculo estamos generando nuevas relaciones alternativas, estamos reparando, ¿no? Daños que puedan haber y es a través del vínculo lo importante, ¿no? Sí, es como la base del resto del edificio terapéutico, ¿no? Exacto. Sí. Oye, hablando de emociones, no sé si ya viste Del Revés 2. Bueno, mira, Rafa, está muy bien que cuentes esto. Justamente ayer me lo pedí a mi hijo, mamá, lo tenemos que Ujú. ver. Digo, por favor, no lo veas sin mí, tenemos que verlo juntos. Saben que soy una apasionada de las emociones y mis Mm, hijos también, porque sí. obviamente, quieras o no, pues han hecho aquí un máster de inteligencia emocional ya desde hace muchos años. Mm, Inside Out, la película del revés, la hizo Pixar basándose en profesores de la Universidad de Berkeley y yo mm. tuve el lujo de hacer tercero de psicología en Berkeley, ¿no? Ah, sí. Entonces, Mm, sí, coincidí con estos profesores que hablaban y además desde un plano súper potente pude participar en investigaciones, en clases de doctorado y donde ya, fíjate, ahora ya de esto veintitantos años, se hablaba de las emociones, ¿no? En mm, universidades tan punteras como puede ser la Universidad de Berkeley
y que dio también esa visibilidad de las emociones a través de esta película de Inside Out. Sé que se estrenaba, llevo meses esperando a que se estrene, pero no, todavía no la he visto. Sí, sí. ¿La has Yo visto? la vi este domingo. ¿Qué tal? No tenía nadie con quien ir, entonces dije, mira, atravesando la vergüenza, digo, Ah, hacía mucho que no iba solo, pero digo, es que la quiero ver, le tenía muchas ganas. Y me gustó mucho, sobre todo por este enfoque tan interesante de, oye, vamos a trascender ya esto de emociones negativas, ¿no? muy Vamos a bien. entender porque hay un personaje, sin hacer mucho spoiler, pero hay un personaje que es la ansiedad. Ah, Pero sí, 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 bueno, lo he visto en el tráiler. siempre y cuando la ansiedad no tome los mandos, solo la ansiedad tiene una función importante también, ¿no? Mm, Y hay otras emociones también, mal llamadas negativas, que, claro, cumplen una función, ¿no? claro, totalmente. Y esto es lo Adaptación. interesante, ¿no? Claro. Mm, Qué bueno. sí, Fíjate, yo es algo que defiendo mucho también en mis publicaciones y también artículos, que dejemos de hablar de emociones positivas o negativas, que son totalmente. agradables o desagradables. Y las Mm, desagradables, que yo siempre digo que soy una super fan de las emociones desagradables, son sí. adaptativas, son funcionales, son necesarias. Y poder conectar con esto que tú dices ahora de vergüenza, de miedo, de nervios. Envidia, que también Claro, sale, ¿no? Desestigmatizar la envidia, por ejemplo, que también tiene una función. totalmente, totalmente. Y Mm, es muy saludable y muy sano, porque el problema es que los seres humanos cada vez nos estamos desconectando más de nosotros mismos, estamos hiperconectados a la tecnología, al tengo que, debo, debería, y mm, al final nos desconectamos también de nuestro mundo emocional, y eso es lo que hace, como decía yo ayer justamente a una paciente, ¿no? Cuando no estamos escuchando a nuestras necesidades emocionales, ¿no? También tiene que ver con carencias de nuestras historias pasadas, ahí muchas veces quien nos pone el límite o la barrera es el cuerpo. Y cuando el cuerpo nos da una señal, ya vamos tarde, ya estamos llegando mm, tarde, ya aquí mm, aparecen todos los síntomas psicosomáticos de no sé qué me pasa, como me decía un paciente. Yo no creo en esto de la psicología, pero he ido por todos los profesionales y ya me dicen que venga aquí, pero me duele, me molesta, tengo no sé qué en el estómago y que sepas que no voy a volver. Pues al día siguiente me llamó y me dijo, no sé qué has hecho. Digo, no he hecho nada. Rafa, hacemos despejos. Les mm, acompañamos, estamos reflejando, les estamos conteniendo, estamos generando un espacio de seguridad y mm, donde uno pues, puede expresar ese permiso que tú dices, ¿no? La importancia del permiso. Aquí eres tú mismo, aquí puedes ser tú mismo. Tienes la mm, libertad, ¿no? mm, mm. Sí, como decía una compañera, no esperes a que un ataque al corazón acabe siendo tu maestro, ¿no? Mm, Exacto, y quien mm, domine, ¿no? Y quien decida, ¿no? Cuántos sí, síntomas psicosomáticos, cuántas enfermedades, que ya se ve que cada vez más, incluso, mm, no digo en la aparición del cáncer, pero sí en su desarrollo, y muchísimas enfermedades que conocemos tienen una base psicosomática, ¿no? Pero no sí, atendemos esta parte de salud mental. claro. Y todo tiene mucho que ver con la escucha de la emoción, ¿no? Primero, con ser consciente de. Primero, muchas veces el trabajo es, oye, no sé qué carajos me pasa, estoy sintiendo, ya solo poner nombre y ubicarlo en el cuerpo ya es mucho, ¿no? Porque, pues por desgracia no hemos tenido esa educación emocional ni física en el sentido, no de usar el cuerpo como una máquina, sino física de Mm. escuchar el propio cuerpo, escuchar las propias sensaciones, ¿no? Por eso corrientes tan recientes como la meditación o el mindfulness, que sí que está Mm, teniendo obviamente mucha evidencia científica, ahora están tan punteras, ¿no? Todo lo que sí, tiene que ver con conexión con uno mismo. Fíjate, te comentaba que ahora antes de esta entrevista estaba con un periodista, con un medio de comunicación, hablando de la sologamia. La sologamia, ahora mismo hay mucha gente que está realizando diferentes eventos, bodas con mm, uno mismo y mm, hacen todo el ritual de las arras, los anillos, la fiesta y es casarse con uno mismo. ¿Por qué? Porque venimos también de un efecto de una presión también, de un juicio social, de que uno se tiene que casar, de estar en relaciones tóxicas, de que uno tiene que aguantar y ahora esta libertad que también estamos teniendo como seres sociales, el poder elegir si queremos poligamia, monogamia, sologamia mm, y lo que queramos,
Y entonces esto permite de alguna manera el poder conectar con uno mismo, ¿no? Dentro de esta presión social y también, como digo, hiperconexión, ¿no? A otros mundos que al final nos enferman más que sanarnos. Sí, totalmente. Bueno, Mercedes, ¿te parece? Vamos a hablar un poquito de la editorial, porque yo tengo muchas preguntas, tengo mucha curiosidad por saber, bueno, que me cuentes un poquito de historia. No sé cuántos años tiene la editorial. eh, Nada, lo que te Pues te apetezca. cuento, te cuento. Tú conoces muy bien nuestro proyecto de Psicólogos Pozuelo, que además empecé yo trabajando en otros sitios, bueno, todos los procesos, he trabajado también varios años en la administración pública, luego empecé a alquilar por mi cuenta, luego ya dije, venga, me lanzo, que yo creo que fuese el momento también de mayor vértigo en mi vida, y colaboro con otros compis, y desde mi especialidad de infantil, pues poco a poco fuimos viendo, pues hace falta un terapeuta de pareja, hace falta neuropsicología y fuimos creciendo hasta lo que tenemos actualmente, que somos 30 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras. Y de esto han pasado ya yo creo que 17 años aproximadamente. El caso es que dentro de infantil veíamos que los cuentos eran una herramienta terapéutica muy útil, muy válida para poder explicar diferentes situaciones de actualidad. Yo soy también una gran activista de los derechos de la infancia. Creo que vivimos en una sociedad muy adultista, donde todo está adaptado, elegido y decidido por los adultos, y se nos olvida muchas veces no solamente el agacharnos y ponernos a su nivel y respetar a la infancia, sino también el poder conectar con nuestro niño o niña interior, ¿no? Que se nos olvida que nosotros también fuimos niños y hay veces que nos ponemos en este perfil adultocrático, ¿no? Y desde este respeto y desde esta etapa evolutiva, también comentarte, yo nací en Ginebra, te lo cuento rápido porque mi padre ya está jubilado, pero fue catedrático en la Complutense de Psicología y él estuvo trabajando varios años con Piaget. Entonces, yo nací en Ginebra porque mi padre estaba con ¿Conociste Piaget. a Piaget? No conocí a Ah, Piaget porque justamente Piaget fallece al año de que yo naciera. Entonces ya mis padres vuelven a España, ¿no? Pero siento que siempre me ha condicionado mucho, ¿no? Y me ha influido mucho. Yo no me he dedicado tanto al mundo académico y de la investigación que no me gusta tanto, pero sí que toda esta parte de la infancia, de la psicología evolutiva, siempre me ha atraído mucho, ¿no? Entonces yo me he ido mucho a la psicología evolutiva emocional, que de esto hay muy poco escrito, hay muy poco publicado y en uno de los capítulos de mi libro, que incluso te lo puedo compartir, ¿no? Lo pudieras compartir, hablo de las etapas evolutivas emocionales, entendernos a nivel evolutivo, pero desde el punto de vista emocional. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis carencias? Y si eso no ha sido cubierto, ¿cómo lo he ido compensando, ¿no? Entonces, y también hablo del pensamiento mágico, del lenguaje, porque el lenguaje de los niños y las niñas es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje verbal. Tú y yo hacemos, aunque nos encante hablar de nuestra profesión, los niños a los pocos segundos se desconectan, porque a nivel atencional, porque a nivel de madurez cerebral no están preparados, ¿no? Para poder entender. Entonces, ¿cuál es su lenguaje? El lenguaje de los cuentos. Es una manera de llegar a ellos, ¿no? Pero nosotros veíamos que los cuentos que habían publicados, pues hay veces que no eran muy respetuosos, los textos eran muy extensos, las ilustraciones no terminaban de encajar, no estaban adaptados a la etapa evolutiva, etc., pero era nuestra percepción. Así que lo que hicimos, en colaboración con varias universidades, hace ya 10 años por lo menos, hicimos un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, con datos cualitativos, cuantitativos, hicimos una encuesta a familias, a profesionales, para analizar los cuentos que habían. Estuvimos 6 meses y después de esos 6 meses hicimos una presentación de resultados a un grupo editorial que está en Barcelona, que se llama el Grupo Editorial Marcombo, que tiene ya 77 años de historia, y presentamos los resultados donde se demostraba que había una carencia en la literatura infantil de cuentos que estuvieran elaborados por profesionales. Porque esto era una de las cosas más importantes, Rafa. A todos nos encantaría escribir un cuento, pero ¿para quién es ese cuento? Todos estamos capacitados, aunque sea una cosa bonita, para poder llegar a los niños y las niñas. Entonces veíamos que habían muchos actores, muchas asociaciones, fundaciones, pero que no tenían esa base técnica. Sí, que a veces con la mejor intención se podían decir barbaridades o cosas que en lugar de ayudar igual generaban lo contrario, ¿no?
Exacto, Rafa, y eso lo vemos mucho en el intrusismo, ganas con gente, o sea, personas que tienen muchas ganas de ayudar y que me hago un cursito el fin de semana de gestión de emociones y ya creo que puedo atender a Claro. pacientes, ¿no? Que igual por ahí seguro que hay cuentos infantiles que te digan que no se llora mucho, que no se puede estar muy triste o que lo que hay que hacer es sonreír o no. Supongo Claro. que habrá de todo. Claro, hay de todo, lo que pasa que todos estamos de acuerdo en algunos conceptos que vamos aprendiendo de la autoconciencia, del permiso a expresar nuestras emociones, del conectar con nuestro cuerpo, pero tiene que haber un profesional de fondo quien vaya pautando, quien vaya acompañando y que Claro, cuidado, que nuestra profesión puede ayudar mucho, pero también puede hacer mucho daño. Creo que ahí el rigor y la seriedad en lo que hacemos es fundamental. sí. Entonces, tras este estudio, esta editorial decidió apostar por nosotros y consensuamos este sello editorial, un nuevo sello editorial que se llama Sentir. Buscábamos una palabra también que encajara con lo que representamos y que a nivel internacional, yo he estado este fin de semana en China presentando la editorial Sentir. Ya tenemos algunos libros y cuentos traducidos al chino, a varios países, ya no sé ni dónde tengo los libros en chino. Mira, esto es en chino, yo creo que esto es en polaco, o sea, los tenemos Wow. traducidos a varios países de Europa del Este, pero la acogida que ha tenido este fin de semana en Pekín, en la Feria Internacional del Libro, estaban fascinados con el proyecto porque es un proyecto que engloba toda una serie de temáticas, todas las temáticas que se te puedan ocurrir de infancia, de cómo abordarlo, pero sobre todo cómo hacerlo de una manera lúdica, ¿no? O sea, cómo hacerlo a través de juegos, cómo hacerlo, porque al final el lenguaje lúdico es el lenguaje de los niños. Entonces, tenemos por un lado pegatinas, por ejemplo, en este caso que es el cuento de trauma, tenemos más de 90 cuentos, pero por ejemplo aquí tenemos pegatinas que les Ajá, encantan. sí, como hacerlo interactivo, ¿eh? Exacto, es interactivo. Aquí hay unas hojas para dibujar, aquí hay Ujú. unas preguntas reflexivas que se van mostrando en cada una de las páginas, donde Sí, desde la primera página, ¿tú qué le dirías a los adultos si los necesitaras? ¿Quieres elegirlo con una pegatina? Pero ya desde la primera página lo que queremos es que el pequeño lector sea protagonista de esta historia, ¿no? ajá, Sabemos que en terapia los niños y niñas y nuestros pacientes y pacientitos son protagonistas de la historia, pues sí. aquí también, desde que empiezan el cuento. Entonces, lo que no nos van a contar a nosotros como terapeutas, como papá, como maestro, de repente, en este caso a Luna, se lo empiezan a contar. Por ejemplo, en el caso de Luna, que es trauma, Jorge Barudi, él trabaja y colabora con la ONU para situaciones de trauma en la infancia. Es chileno, junto con su mujer María Antañán, y insisto, lo más importante, y yo creo que ha sido mi labor y en lo que sobre todo me he dedicado, ni siquiera yo como psicóloga me atrevería a escribir estos cuentos, pero lo que he hecho ha sido buscar a los mejores autores de cada uno de estos temas a nivel internacional. Tenemos autores desde Nueva York, Chile, Perú, España Ujú. y un montón de países que realmente tienen esta parte técnica, pero también tienen este fomento de los buenos tratos a la infancia, ¿no? De ser respetuosos Mm, hacia la infancia, ¿no? Esto sería un poco lo que es el resumen sí. de esto. Bueno, entiendo que hay muchísimo trabajo detrás de cada libro, ¿no? Porque para llegar a lo aparentemente sencillo, ¿no? Hay Sí, muchísimas horas, absolutamente. ¿no? Absolutamente, y de muchísimas personas. Yo al final tengo el lujo y el honor de ser la cara visible de Sentir y quien represento, y voy a los lugares y hablo. Por ejemplo, hace un mes aproximadamente hice una gira por Latinoamérica. Estuve en El Salvador, estuve en México, también estuve en el sur de México, en Oaxaca, que es una zona muy humilde, y pude dar una formación a libreros, a más de 120 libreros en zonas donde no hay escuelas para los niños y niñas, ¿no? Donde lo único que tienen acceso a la cultura es a través de estas librerías, y estar nosotros y estar nuestros cuentos para poder difundir y poder explicar cómo protegerse, cómo cuidarse, cómo manejar diferentes situaciones, pues es un lujo, ¿no? El ver a dónde llegamos, y yo siempre digo que este para mí es el proyecto social impresionante, ¿no? Pero detrás hay muchísima gente, no solamente todos los días trabajando en la editorial, y la excelencia y la calidad lo pedimos desde la persona de comunicación, de producción, es decir, imprenta, no sabes cuándo sale un poco que esto no se ve, o sea, son muchos pasos, y los autores siempre me hace mucha gracia porque son autores muy relevantes que han estado mucho en el mundo profesional de la investigación y dicen,
nunca me imaginaba que hacer un cuento fuera tan difícil. Y mira que van de la mano nuestra, que les vamos orientando, lo vamos adaptando, pero no es fácil porque hay unas exigencias y criterios técnicos que hay que adaptarse a ellos, que el niño lo que ve es un juego, ¿no? Es un juego a través de un libro, porque sabemos que en el cerebro de un niño, cuando un niño, gracias a los avances de la neurociencia, cuando un niño está leyendo un cuento, cómo está su cerebro, a diferencia de cuando un niño está con la tecnología, cuando está frente a una pantalla está estimulado el lóbulo occipital, que tiene que ver con toda esta parte de la visión, pero cuando está leyendo un cuento está estimulado todo su cerebro. Se están generando unas interconexiones neuronales, activaciones, sinapsis, y todo esto se estimulan diferentes áreas cerebrales, ¿no? Como el neocórtex, que es fundamental también en estas etapas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando sobreexponemos, intoxicamos a los niños con tecnología y les privamos, ¿no? de la cultura, ¿no? O del aprendizaje, donde digo, estos cuentos van más allá de simplemente un cuento, sino que están manejando diferentes situaciones de su cerebro, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiere ser protagonista de este cuento, en este caso con Arantxa. Sí. En este caso llevamos por la tercera o cuarta edición también, y aquí explica lo que es el cerebro, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro. Y está muy bonito. Aquí Rafa Guerrero lo explica muy bien, que hay diferentes áreas cerebrales, una que lleva toda la parte de la impulsividad, otra que lleva toda la parte emocional, la parte... Entonces, hay juegos a lo largo de las páginas, también hay algunos que son desplegables, y jugamos también con los desplegables. Luego están los emotisobres o neurisobres, donde aquí los niños les encanta guardar secretos, y lo importante de estos cuentos es que siempre al final tienen una doble página del autor donde explica. Pues si hablamos de adopción, si hablamos de abuso sexual, si hablamos de separación de los padres, si hablamos del cáncer, si hablamos de control de esfínteres, cualquier tema que se nos ocurra, lo tenemos en el catálogo descargable de la página web de Sentir, y hay un apartado al final para cuidadores, papás y mamás, para poder manejar cada una de estas situaciones. Claro, también muchas veces es el primer acercamiento de un adulto a ciertas cosas de la psicología, también a través del cuento, ¿no? Bueno, siempre decimos, ¿sabes lo que pasa, Rafa? Que durante muchos años, y esto seguro que tú también estás de acuerdo, también hemos visto que hay muchas familias, o sea, la salud está recogida, el derecho que tenemos como ciudadanos a la salud es un derecho que está recogido en nuestra Constitución, y no hay salud sin salud mental, es decir, que todas las personas deberíamos tener derecho o acceso a la salud mental, ¿no? Y es una realidad que es inviable en nuestro país. Cuando he estado en formaciones, en reuniones a nivel europeo, sabemos que en esto tenemos mucho que aprender, ¿no? Porque sabemos que hasta el 70% de los problemas de salud mental en la etapa adulta tiene su origen en la infancia y la adolescencia. Qué importante es la infancia, que al final es la eterna olvidada, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene acceso a la psicoterapia, ¿no? Y nos parecía que los cuentos podía ser una forma preventiva cuando nos llaman por teléfono y nos piden cita porque mi niño pues todavía se hace pis en la cama o tiene miedos por la noche o le ha pasado. Si realmente atendemos ahí a la infancia, y hay veces a través de un recurso útil como puede ser un cuento sencillo, adaptado a papás y a mamás, educadores y profesionales, podemos evitar problemas de salud mental en etapas posteriores, ¿no? Porque nosotros desde que empezamos, desde que nacimos y a fecha de hoy, seguimos teniendo lista de espera, o sea, desde antes de la pandemia. Y realmente estamos tan ocupadas en cuidar el trabajo que hacemos que decimos, es que no damos a más, ¿no? El poder crecer, el poder llegar y ayudar a más gente. Por eso tenemos una asociación, tenemos un proyecto social que tú también conoces a través de alumnos que se han ayudado a muchas familias también sin recursos, pero esto es esta parte social que también tenemos los profesionales de la psicología de poder ayudar, como puede ser a través de un recurso, como puede ser un cuento. Claro, sí. Esa función social yo cuando era pequeño la hacía Barrio Sésamo, ¿no? Que no, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal. Porque me escuché un podcast de Jim Henson el otro día, muy interesante, de cómo en un capítulo en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí tenían su spinette equivalente, ¿no? Sí, Pero lo conozco. cómo porque un personaje, un actor, murió. Entonces se plantearon cómo contárselo a los niños y maquillar la realidad
contar otra cosa o decir que no, que esta persona había muerto, ¿no? Y tuvieron la valentía de decirles la verdad a los niños de una manera muy cuidadosa, ¿no? Pero me pareció maravilloso, ¿no? Porque digo, bueno, Claro, pero para lo que fíjate, había, claro, pero esto es lo que muchas veces los adultos, antiguamente o en otra época se manejaba con mayor naturalidad, pero ahora mm, están los miedos de que no sufra, los niños cristal, que no le pase nada, si se lo digo, claro, cómo se lo digo, de qué manera, sí, y muchas veces consultan a un profesional o lo que deciden es, mejor no les vamos a decir nada, ¿no? Muchas veces con la infancia o se lo digo como si fuera un adulto, porque al final no entiendo que tiene unas etapas evolutivas emocionales, o lo contrario que sobreproteger o y, sobreprotejo y que no claro, lo sepa, que no tal, o se lo sí, digo de una manera muy amplia, muy extensa. Entonces, yo mm, siempre digo, si en nuestro país es tan difícil sacarse el carnet de conducir que para cualquier cosa ya estamos con la titulitis y mm, teniendo que pedir 1000 permisos, para sí, ser padres y madres, que es una responsabilidad tan grande, qué poca mm, red de apoyo. O sea, yo siempre digo, dejemos de juzgar a los papás y mamás, porque al final es que constantemente les estamos machacando, sino generemos una red social de apoyo para poder explicarles y acompañarles en algo que nadie les ha enseñado, porque ni a nosotros mm. nos enseñaron de pequeños. Totalmente. Vamos, yo no soy padre, pero yo creo que es una de las cosas más difíciles de ejercer en la vida, ¿no? Es un reto, es tan fácil ser padres y madres y luego ejercer como padres y madres. Es un reto tan complejo en una sociedad que además está tan poco respaldada. España somos uno de los Mm, países que tenemos una natalidad más baja. Es mm, mejor desarrollarse profesionalmente, comprarse un piso o dedicarnos al ocio que tener hijos. O sea, actualmente no mm, está nada valorado, ¿no? Antes era casi sí, como una tradición, pero ahora, pero tampoco socialmente acompañamos, ¿no?, a las familias mm, para que sean padres y madres, porque son unos auténticos valientes y que incluso los mismos profesionales muchas veces caemos en esos juicios de valor sin mm, entender la complejidad, ¿no?, que esto pueda sí, conllevar, y creemos que un recurso de acompañamiento, no solamente para profesionales, sino también para papás y mamás, pues son mm, estos cuentos, ¿no? Y como tú sí, decías, en el cuento de Adiós, en el cuento del Talismán de Luna, que habla del duelo, del trauma, de cómo acompañar, cómo decir adiós, lo explican de una manera amable. Lo más importante es que es amable y que conjuntamente lo leen con el profesional, lo leen en el cole. Nosotros tenemos un proyecto que conoces de cuentiterapia, que vamos a los coles, leemos los sí, cuentos, explicamos diferentes temas, lo hacemos dentro del programa de prácticas, lo hacemos gratuitamente y nos ujú, fascina porque ahora estamos empezando a hacer los proyectos de cuentiterapia en México y en El Salvador también, ¿no? Y estamos viendo a ver incluso si podemos llegar a hacerlo también en China, ¿no? Llegar a las escuelas, mm, llegar a los niños y niñas y a través de los cuentos explicar qué es esto del duelo, qué es esto de que papá y mamá se separan, qué es esto del cáncer, qué es esto de que hay mm, niños que tienen autismo, no, no por si yo lo tengo, sino porque hay muchas diferencias y tenemos que respetar las diferencias, ¿no? Y conocerlas para no juzgarlas, ¿no? Y yo creo que mm, de esta forma tan amable es una mm. forma de acercarse, ¿no?, a la infancia. Qué bueno, qué bueno. Mm. Oye, Mercedes, ¿cuál fue el libro fundacional de Editorial Sentir, por curiosidad? Pues sí, esto me lo preguntan mucho y aquí yo fui muy pilla, ¿no? Porque yo siempre digo que mi mamá profesional, ¿no?, mi maestra ha sido Loreta Cornejo. Ella Ajá, es humανista, ella es sí, gestáltica. sí, Ella me enseñó mucho porque yo venía de la Complutense, que era todo muy cognitivo-conductual. Luego hice la formación sistémica, que me fascinó, pero yo siempre me acuerdo, no que me peleaba, pero cuestionaba mucho, ¿no?, con la sistémica de por qué no se habla de niños y niñas, porque siempre decían que los niños mejor dejarlos en casa, ¿no? Porque dentro de la sistémica no se habla de los niños y se trabaja más con los adultos, porque no se habla de esta parte emocional. Entonces hice una formación que ella dirigía, Loreta Cornejo. Entonces me fascinó y a fecha de hoy que somos grandísimas amigas. O sea, hemos compartido vacaciones juntas, nos conocemos a las familias mutuas, nos queremos un montón y yo eternamente agradecida, que además también me dio la oportunidad de escribir mi primer libro con Desclé, de la danza de las emociones familiares. ujú, Y entonces por esa amistad, por ese cariño, por ese amor y que ella sabe mucho de adopción, es su gran especialidad, ella es peruana, pues hicimos el primer cuento con ella. Siempre se lo digo, que al final fue, bueno, un poco de prueba para ver si el proyecto, fíjate, ahora tenemos más de 90 publicaciones, pero el conejito de Indias del proyecto de Sentir fue Loreta, ¿no? Y ella me decía, ajá, yo lo sé, pero no pasa nada, no, no me importa,
porque, bueno, fue un poco creamos un proyecto que trabajamos mucho en él, pero el primer autor, el primer cuento fue la colección Senticuentos y fue su cuento es El viaje del cordón de plata. Es un cuento Ajá. muy bonito dentro de una colección muy trabajada que tiene pegatinas, hojas para dibujar, preguntas reflexivas, donde siempre el niño o niña es protagonista del cuento y también estas páginas de recomendaciones para adultos. Entonces, fue muy bonito, ¿no? Hacer el primer cuento y todos y cada uno de ellos, ¿no? Porque para mí el aprendizaje y la oportunidad de conocer a grandísimos profesionales, escucharles y poder adaptar, ¿no?, su conocimiento a este recurso literario ha sido una aventura fascinante. Sí, pero también veo que la editorial luego se fue diversificando hacia otros públicos, ¿no? Como el público adulto, como el gremio de Exacto. los psicólogos, ¿no? Claro, o sea, inicialmente empezamos haciendo cuentos, que yo creo que tenemos ya como 80. Sí que os animo en la editorial, en la página web de la editorial Sentir, ahí mismamente está el catálogo descargable. Entonces hay un apartado que son los senticuentos, luego hicimos los crecicuentos de las etapas evolutivas de la infancia, luego hicimos los neuricuentos, neuroaventuras, que son divertidísimos para etapas ya más posteriores. Y sí que es verdad que dentro del feedback que recibíamos, sobre todo de grandes distribuidores como AFNAC, Casa del Libro, El Corte Inglés, cuando nos reuníamos con los jefes de compras, nos decían, esas 2 hojas del final de recomendaciones para adultos que hacéis al final se quedan cortas, porque el océano de... Aquí están las 2 páginas, muchos nos perdemos en el océano de Internet. Sabemos que hay muchas fake news, sabemos que hay mensajes contradictorios. Entonces nos pidieron hacer libros de parenting, que le llamaban, ¿no? Libros más adaptados, más específicos de cada una de estas temáticas, explicar temas más concretos, ¿no? Y así nació Sentilibros, que son todos estos que están aquí en verde, de diferentes temáticas. Pero es verdad que yo venía publicando, como he dicho antes, en Desclé, y luego tenía autores, claro, lo que pedimos es que sean profesionales, profesionales de la psicología de educación. Muchos son psicólogos, muchos son maestros, muchos son psiquiatras, neurólogos, tenemos todo tipo de profesiones diferentes, pero grandes profesionales y referentes en el área y temática que se aborda, ¿no? Pero nos empezaron a proponer también publicar con nosotros libros más enfocados a profesionales. Como nosotros seguíamos publicando desde Psicólogos Pozuelo también, sacamos el libro de psicoterapia emocional sistémica, Sí, sí. que bueno, Lo tengo. sí, bueno, pues adelanto que hemos sacado una versión avanzada, obviamente con Ajá. temáticas diferentes, 2, una más enfocada a infantil, otra a adultos, está ya en revisiones y que lo vamos a poder presentar en el mes de noviembre. Entonces, bueno, pues surgió realmente la necesidad, vimos que había una demanda también hacia otras áreas. Siempre estamos enfocados en psicología y educación y fomentar los buenos tratos a la infancia. Y ahí entra un abanico. Sí que es verdad que en los últimos años el grupo editorial, el consejo editorial, se han puesto más exigentes con los autores, pues que sean autores que garanticen, pues, de alguna manera ventas. Al final no dejan de ser una empresa, Claro. ¿no? Es decir, pues tiene que tener un mínimo de 100.000 seguidores, pues tiene que tener un mínimo de no sé cuántos, Sí. a nivel de currículum, a nivel de investigación. Entonces, bueno, antes nos costaba mucho conseguir a los autores, ahora recibimos propuestas todos los días estamos con nuevas propuestas de libros y cuentos y cuesta mucho también hacer selección porque todo tiene mucho valor, pero la gente ya no lee, Rafa, la gente ya no lee, la gente ya no compra libros, ya los consigue piratas por internet o a través del Kindle o de otros medios. Entonces, el mundo editorial es muy duro, muy duro. Cuando he Sí. estado en estas reuniones editoriales, yo siempre digo que es como reuniones de viudas, ¿no? Están todos llorando, quejándose de lo mal que está el mercado y ahí están, ¿no? Difundiendo cultura y bueno, pues como digo yo, es como mi complemento y mi proyecto social, que además estos 2 libros que vamos a presentar de psicoterapia emocional sistémica los presentamos en el Congreso de noviembre, que no sé si sabes, Sí, luego te sí, sí, mandaré el sí. programa, estamos, ¡buah! O sea, hemos hecho una selección de los mejores autores profesionales más potentes a nivel internacional de la Sí, sistémica humanista y van a venir a Madrid en noviembre. sí, 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 sí. Lo tenía aquí apuntado en el guión. Sí, sí, el primer Congreso Internacional de Psicoterapia Emocional Sistémica, ¿no?
Del Eh, 15 al 17 de noviembre, Eso ¿verdad? es, eso es. Ujú. Ya tenemos muchísimas entradas, nos han escrito de universidades de Latinoamérica que quieren estar, aunque sea online, que quieren colaborar. La verdad que ha sido un exitazo absoluto y sobre todo que para nosotros, Rafa, fíjate, lo hicimos desde el deseo de juntar esta comunidad emocional sistémica que Ujú. hemos creado durante 10 años por lo menos que llevamos con nuestra escuela y que siempre nos dicen, ¿no? O sea, este sentimiento de pertenencia, ¿no? De que yo me siento muy identificado con este enfoque sistémico humanista, pero no hay ese lugar de encuentro, ¿no? Y decía, Ujú. tenemos que hacer una fiesta. Digo, ¿cómo hacemos una fiesta? Porque tenemos gente de Latinoamérica, gente de toda España. Y bueno, pues le Ujú. pusimos el nombre de Congreso. Ujú. Conseguimos que yo creo que tú sufriste las obras del edificio de enfrente, que han hecho una universidad impresionante, el ESIC, Sí, y no sabes qué instalaciones más maravillosas vamos a tener para poder hacer el congreso. Y luego lo más potente, decir, vamos a traer a estas personas que tanto admiramos y que nunca hemos podido traer, ¿no? Como yo en mi libro menciono mucho que toda la investigación que hice previa de quién hablaba de emociones y sistémica, pues solamente habían algunos autores que estaban en otros países que yo ni siquiera conocía y que de hecho, ahora cuando fui a México pude conocer a uno de ellos y bueno, pues porque estamos en esta red internacional también de terapia sistémica y van a venir el presidente de Relates, Marcelo Ceberio, va a venir desde Buenos Aires, Alfredo Canevaro va a venir también desde Italia, el prologuista de nuestro último libro también, que es un profesor de la Universidad de Guadalajara, también va a estar y bueno, pues un montón de autores y personas muy potentes y con una gran capacidad de comunicación para contarnos sí, las últimas tendencias en psicoterapia. sí. Y sobre todo, claro, que yo vengo de la terapia humanista y luego ya me empapé de la sistémica con vosotros, pero qué complementario es una cosa y otra, ¿no? Porque digamos que a mí la terapia humanista me dio esta perspectiva más intrapsíquica, también relacional, pero sobre todo esta cosa de lo emocional y es como si a través de verme formas sistémicas, como tener vista de pájaro de, ¿no? Como tener otra Exacto. perspectiva cuando esté trabajando con la persona, pero hay una complementariedad brutal, ¿no? Totalmente, o sea, de hecho, una de las cosas que yo comentaba, ahora se han creado escuelas en otros países, sobre todo en Latinoamérica, de nuestro enfoque, ¿no? De Ujú. emocional sistémico. De hecho, una de las cosas que estamos creando y estamos ahí en ello es una red internacional de psicoterapia emocional sistémica, porque tenemos alumnos en África, en Europa, en Latinoamérica, por toda España. Entonces queremos hacer como este mapa mundi donde todas las personas que se han ido formando con nosotros. ¿Por qué? Porque con frecuencia, mira, ahora mismo en uno de los foros en los que estoy de psicoterapia me preguntaban, un profesional de Segovia, un profesional de Vigo, un profesional de Asturias. Entonces, a través de esta red queremos recomendar a personas que al final sentimos que hablan nuestro idioma, ¿no? Y que trabajan desde este respeto, desde esta parte humanista de conexión emocional, porque no tenemos otra forma de concebir la psicoterapia si no trabajamos desde las emociones y si no tenemos esta perspectiva, como tú dices, circular, ¿no? Y no Mm. tanto lineal. Entonces, queremos hacer toda esta red y estamos trabajando en ello y queremos presentarlo de cara al Congreso para que cada vez pues, esa red sea mucho más amplia y podamos referenciarnos los unos a los otros, ¿no? Ahora hemos Sí. entrado, de hecho, en Relates en una red latinoamericana también de sistémica, ¿no? Pero nos falta esta parte humanista. Ujú. Sí, sí, sí. Últimamente me interesa mucho la terapia focalizada en emociones, la TFE, y no sé Mm. si tenéis algún ponente que... no conozco mucho aún, me quiero empapar de la TFE, pero si tenéis alguna persona que esté incluyendo o que tenga esa mirada de lo sistémico y ese Sí, enfoque. de hecho están haciendo un trabajazo inmenso, que esto surge sobre todo de Leslie Greenberg, que incluso le han traído en un par de ocasiones, y yo en mi libro también menciono a Leslie, a sus aportaciones, sus investigaciones, porque efectivamente estamos muy alineados. Y uno de los fundadores de la TFE en España, que como digo es un trabajo además muy serio el que están haciendo, sí que nos ha propuesto una de las ponencias, porque además ahora mismo estamos en periodo abierto en el Congreso
para presentar pósters, comunicaciones, talleres y nos están llegando solicitudes también de diferentes países y una de ellas tiene que ver con una, no quiero decir la persona, pero con estas personas que han impulsado la terapia focalizada en la emoción aquí en España, ¿no? O sea que esperemos que también contemos con ellos. Sí. Bueno, Mercedes, pues nada, un gusto. Muchísimas gracias por la entrevista. Yo digo también que yo esto lo disfruto mucho, ¿eh? Esto de las entrevistas lo hago por amor al arte, pero también egoístamente es una manera de formarme, porque ya llevo unas cuantas y claro, Aprendes. siempre aprendo, siempre me llevo cosas. Totalmente. Sí. No sé si quieres dar algún mensaje para quien nos esté viendo, escuchando. Pues, en primer lugar, que ha sido un placer. A mí, imagínate, me apasiona hablar de la profesión, de los proyectos, de los diferentes enfoques, de las novedades, ¿no?, que van surgiendo, que creo que siempre es una profesión que tenemos que estar muy, muy actualizados. Agradecerte enormemente, como decía al principio, la confianza que me hayas invitado, pero sobre todo, tu manera de trabajar, o sea, es decir, esta perspectiva sistémica emocional creo que es importante, toda esta parte humanista que además cuando llegaste a Psicólogos Pozuelos llegaste con mucho nivel, que se notaba que estabas ya muy curtido, ¿no? Y que eras muy conocedor y que realmente impregnaste, ¿no?, con este enfoque y dejaste ahí también tu huella. Y que a veces me cuesta callarme, Mercedes, también. No, siempre ha sido, vamos, unas aportaciones Sí, súper acertadas bueno. y ha sido una gozada, tenerte y bueno, es algo que en su día comentábamos y que ahí también tienes como tu lugar en la psicoterapia emocional Gracias. sistémica y que gracias también por divulgar la profesión, por divulgar temas tan interesantes como estás haciendo a través de este programa y que cuentes con todo nuestro apoyo también para su difusión. Sé que el otro día me decía Edu Torres que también habías hecho una entrevista Sí, con la él, entrevisté. que había disfrutado también muchísimo, así que nada, que estás haciendo un gran trabajo y que te deseamos también todo lo mejor desde Asturias y que nada, que Sí. estaremos en contacto. Y luego nada, a las personas que nos siguen y que nos escuchan, pues también darles la enhorabuena porque si están escuchando esto, seguro que son personas sensibilizadas con los buenos tratos a la infancia, con las relaciones humanas, con la sistémica, con todo el plano emocional. Así que nada, que nos seguiremos viendo seguro en diferentes foros de la profesión. Sí, Gracias. sí. A ver si me paso, no lo puedo prometer porque luego ya me meto aquí en temporada alta, pero bueno, me gustaría asistir, a ver si es Claro, eso posible. avísanos porque además tenéis un descuento. Todos los que sois Sí, antiguos alumnos tenéis ahí un sí, descuento especial. lo miré. Mm, Así que quizás nos veamos en noviembre, Ojalá, Mercedes. ojalá, Rafa. Pues muchísimas Mm, gracias. Bueno, muchísimas Un gracias placer. a ti. Un Nada, abrazo. buen verano. Adiós, chao. Igualmente. Hasta Adiós. luego. Chao.